Bueno, pues vemos la salida de los dos equipos para el inicio de la segunda mitad, después del tiempo reglamentario de descanso. Dos equipos que indudablemente tenían mucho que decir todavía en los segundos 45 minutos, porque el marcador reflejaba así, ¿no? Empate a cero. Es verdad que el Dieter, en línea general, en la primera parte había tenido más posesión de balón, había creado más peligro, sobre todo por ambas bandas, protagonizadas por Cristo y Rafa Cano, pero el Hernán Cortés respondía, y cuando respondió lo hacía en serio, a jugadas a balón parado, en algún disparo lejano, y ponía en ciertos apuros al guardameta Riobó, que estuvo francamente bien en la segunda mitad. Es el primer aviso de la segunda parte. Un Dieter Zafra, Ángel, que realmente una de las claves era saber quién iba a aguantar más físicamente, porque el ritmo, como hemos visto en el resumen del primer periodo, había sido alto en esos primeros 45 minutos. Otra galopada de Cristo, que fue un quebradero de cabeza, sobre todo es un marcador, como comentábamos, Ángel, que en el aspecto físico el marcaje de Cristo fue reduciéndose, y eso facilitó que el exjugador del Sporting Villanueva, pues digamos, estuviera un poquito más cómodo en sus acciones que en la primera parte, ¿no? Sí, además es un Cristo que, bueno, hizo un gran partido, la verdad, hasta que Fael decidió cambiarlo, lo cual lo enfadó bastante a Cristo. Hizo un gran partido porque además alternaba y cambiaba su zona de ataque, es decir, atacaba normalmente por la banda izquierda, pero bueno, se cambiaba a la banda derecha, creando también peligro, creando ocasiones de juego, y un Cristo que desequilibró bastante a pesar de que tenía una defensa, tenía un marcaje muy correoso, muy férreo, muy pegado, pero consiguió hacer, como tú has comentado, que aguantar más físicamente que su marcaje, que su marcador, y seguir creando ocasiones, ¿no? Bueno, pues ahí es el primer disparo de la segunda parte entre los tres palos del Hernán Cortés, que detiene bien Riobó, dando ánimo, como decimos, a José Ángel, uno de los debutantes que jugó en el centro de la defensa junto con Ito. Y ojo a esta parada, a esta magnífica intervención de Riobó, la vamos a ver repetida. Es quizás hasta ese instante la más peligrosa que había hecho el Hernán Cortés desde el inicio del partido. Esa falta directa ejecutada al palo largo, palo al contrario del portero, y qué bien la Riobó. Y afortunadamente, bueno, pues en el rechace el jugador Hernán Cortés, pues que no llega a ese rechace. La respuesta del Inter llegaría pues prácticamente a continuación, en un remate que vamos a ver en unos instantes de Rafa Carvajal de cabeza. Un Rafa Carvajal muy vigilado, pero que, Ángel, su trabajo también es fundamental para, como decíamos en el resumen de la primera parte, esa segunda línea integrada por los dos extremos como Rafa Cano y como Cristo, o hombres como Martín Tártara y Teo, bueno, pues llegaran con cierta comodidad al área del rival, ¿no? Sí, claro, es que es parte de su labor, ¿no? Es decir, Rafa Carvajal, bueno, es un jugador que es muy peligroso, es muy temido por los equipos contrarios, entonces normalmente pues tiene un marcaje con ayuda, vamos a decir. Entonces ahí estábamos viendo el remate ese que comentabas tú, ¿no? Que luego vamos a ver cómo Rafa se enfada consigo mismo porque, bueno, el remate que hace prácticamente a las manos del portero, quizás si hubiera tenido más facilidad para rematar y hubiera rematado uno de los lados, hubiera sido aquí, lo estamos viendo. Se enfada consigo mismo porque por esa oportunidad perdida, ¿no? Bueno, pues esto que comentábamos, que Rafa es parte de su labor es esa, es llevarse a los defensas, entonces crear un hueco ahí para que la segunda línea de ataque del Dieter, pues bueno, no tenga más comodidad, ¿no? Para crear jugadas de peligro y para poder organizar desde esa segunda línea de la que muchas veces vienen los goles, ¿no? Bueno, pues ahí está esa ocasión también del Hernán Cortés, la respuesta a la remate de cabeza de Rafa. Había alternancia por los dos equipos y la doble respuesta. Primero la parada esa que han visto ustedes de Riobó, y esta es mucho más difícil. Vean cómo favorece el rechace, el rebote de la defensa al delantero del Hernán Cortés, y cómo después de hacer el recorte dentro del área hay que tener mucho cuidado porque un mínimo contacto te puede señalar penalti, y el disparo ajustado que lanza
insisto, con un blocaje perfecto por parte de Riobó, porque tal y como estamos viendo ustedes en la imagen, sobre todo la zona del área chica, la zona del portero, un mal bote ahí, un mal despiste, prácticamente no tienes tiempo de reacción, casi como le ocurrió al guardameta local en el gol de Martín Tártara. Sí, claro, es que está el ataque, está el delantero ahí pegado, ¿no? Y entonces, claro, en un chute que haga con la fuerza con la que chutan los jugadores normalmente, pues le da muy poca, porque está muy cerca, le da muy poco tiempo de reacción al portero. Lo que ocurre, bueno, Riobó es un portero que tiene ya muchas patadas dadas en campo de fútbol, ¿no? Tiene ya mucha experiencia, entonces sabe colocarse muy bien. Yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? A la hora de la seguridad que tiene Riobó y de cómo se hace con esa cantidad de balones peligrosos que el Hernán Cortés estaba llevando hasta su área, hasta su portería. Claro, indudablemente, porque hay porteros muy espectaculares, como hemos visto a Ramón con 2 o 3 intervenciones magníficas en la primera parte, y otros muchos menos espectaculares, pero muy seguros, ¿no? Aunque indudablemente Riobó, cuando también tiene que emplearse en la espectacularidad, lo hace, ¿no? Lo hemos visto en más de una ocasión. Los primeros cambios por parte de Hernán Cortés para dar más frescura, mete un hombre arriba con envergadura, sabiendo que quizás por abajo era más complicado, ¿no? Como estábamos viendo desde el inicio de la segunda parte. Por cierto, hay que resaltar que con este triunfo el Dieter Zafra se ha convertido o se afianza en el segundo equipo con más puntos lejos de su estadio. Ha hecho 24 puntos con 7 triunfos, contabilizando el partido que estamos recordando, estamos visionando, y con 3 empates. Los 3 empates ante el Mérida, por cierto, próximo rival del Dieter en el nuevo estadio, frente a la Ciudad de Plasencia, y en el partido ante el Santa Amalia. En esos 10 encuentros, Ángel, 7 triunfos, 3 empates, es un bagaje que, lo que hemos dicho muchas veces, para el equipo que reciba el Dieter Zafra, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, efectivamente, no son números malos. El Dieter realmente ha tenido muy buenos resultados, a pesar de que al principio de liga nos hacía temer que en campo propio los resultados no iban a ser tan buenos como fuera. Normalmente el Dieter, a pesar de que no debe de ser así, ¿no? Ha tenido resultados quizás mejores fuera, ¿no? Sí, la verdad es que los números, pues bueno, son números para felicitar al Dieter, aunque, como dice su entrenador, tampoco son para echar las campanas al aire. Hay que jugar partido a partido, todavía queda mucha temporada y bueno, hay que seguir en esa línea. Fíjate esa acción que estamos viendo ahora de Teo, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente de Teo, que el marcador lo sigue, prácticamente es un marcaje individual, le impide moverse y tiene que retroceder Teo el balón. Ahí vemos los primeros cambios del Dieter Zafra, la retirada de Rafa Cano, la entrada de Jonathan, un joven delantero, prácticamente hombre por hombre. Pero fíjate lo que hablamos antes de Cristo, había 2-3 marcajes claramente individuales, que eso es muy difícil verlo, el que le hacían a Teo, el que le hacían a Cristo, y sobre todo el que le hacían a Martín Tártara también, ¿no? 3 marcajes individuales por orden del técnico local, que, insisto, Ángel, en el fútbol actual es muy difícil ver tantos marcajes férreos durante los 90 minutos en ese marcaje, insisto, individual, ¿no? Sí, bueno, pero probablemente el míster del Hernán Cortés era la manera con la que él pensaba que se podía hacer con el partido. Es decir, si inutiliza a determinados jugadores que son jugadores clave en el Dieter, él sabe pensaba que el Dieter no iba a poder desarrollar juego, con lo cual el Hernán Cortés lo iba a tener hasta cierto punto fácil, pues para conseguir un empate como mínimo, ¿no? Lo que ocurre que realmente ese marcaje individual, pues los jugadores del Dieter tienen una gran calidad y no fue efectivo 100%. Con lo cual, yo pienso que al final, aunque los dos equipos jugaron bastante bien, el resultado pues sería justo, ¿no? Con ese 0-1 a favor del Dieter. Bueno, pues vemos cómo después de esa presión
fue bajando indudablemente. Vemos como incluso por parte del Dieter, ¿no? Indudablemente los dos equipos parecían llegar con cierta con más facilidad a los dominios tanto de Ramón como de Riobó, aunque hubo un periodo de tiempo como esto que estamos presenciando que ninguno de los dos porteros tuvieron que intervenir con excesivo peligro, ¿no? Parecía que se tomaron un respiro las dos delanteras para a la vez dar un respiro a los dos guardametas, ¿no? Fíjate que rápido, que bien está ahí en el cruce Josemi, que había vuelto a la titularidad, ahí como Rafa Carvajal, fíjate, Rafa Carvajal haciendo tareas defensivas, ayudando atrás. Eso no nos sorprende, Ángel, porque lo viene haciendo mucho y sobre todo fuera de casa. Y ahí la retirada de Cristo por Vicente, lo que tú comentas, Ángel, se va cabizbajo, enfadado y casi sin mirar, Y aquí vamos a ver el único gol del partido. Vamos a ver repetido un balón fácil que le viene a Martín, el centro, o el disparo, no sé qué quiere hacer Martín, si centro o disparo, y el balón que se le escapa al guardameta. Lo quiere, en lugar de asegurar a la primera, pues de alguna manera para el disparo de Martín. Lo baja abajo y le da un bote abajo, raro, extraño, en esa zona del campo que hemos comentado anteriormente, del área chica, donde es tierra, donde ya es difícil, y se le va debajo de los brazos. Ángel, había algunos que dudaban, incluso algunos compañeros de Canal Extremo de Radio dudaban si el gol había sido de Martín o del propio Rafa, pero lo vamos a ver en las imágenes. Tú que has montado la imagen rápidamente, cuando Rafa Carvajal mete la pierna, el balón ya ha entrado claramente. Sí, bueno, el portero para el balón con las manos, bota abajo, tiene ahí barro, probablemente barro duro, y le bota mal y se le mete, ahí lo vemos, se le mete entre las piernas, y cuando llega Rafa, el balón ha sobrepasado ya la línea de portería. Luego el gol de Martín Tártara. Bueno, pues era el último suspiro del partido, el gol que a la postre le daría los 3 puntos al Dieter. Un Dieter que indudablemente hasta el partido final pues se limitó a defender ese tanto en los últimos minutos ante un Hernán Cortés que había visto que había rozado el empate. Hasta ese instante, Ángel, ahí concluye un encuentro donde el Dieter ganaba 0-1, gol de Martín Tártara que le permite al cuadro zafense pues afianzarse en la tercera plaza del grupo a solo 2 del Don Benito.